Vamos a saludar a Óscar Camps. Muchos de ustedes lo conocen porque lleva ya unos años al frente de la ONG proactiva Open Arms, con ese barco que se ha hecho tan conocido y reconocido en el mundo, salvando migrantes en el Mediterráneo. Óscar, hola, ¿cómo estás? ¿Estás en un coche? Te veo. Sí, ¿qué tal? Siento mucho tener que atenderos así, pero es que mi movilidad es tal que no he podido parar. Desde luego, estoy camino de Lesbos y en esos pocos días que tenemos de margen antes no vuelva a salir el Open Arms, así que desde aquí os atiendo, pero con mucho gusto y encantadísimo. Bueno, estabas en España, la última vez que te vi fue con el estreno del documental Cartas Mojadas, que ya se puede ver en cine desde el día 9, que nos impresionó, nos emocionó, nos indignó. Supongo que has estado estos días presentándolo por España y por eso ahora ya te vuelves a Lesbos, ¿no? Sí, básicamente fue una experiencia, la verdad, poder presentar el documental y verlo, ¿no? Porque son 81 minutos que son interesantísimos y la verdad es que no lo había visto, ¿no? Vi la preestrena y, bueno, me quedé sorprendido del gran trabajo que hizo Paula Palacios con todo ese material que tenía, ¿no? Open Arms de Eco 2, ¿me recibes? La cabeza arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toca lidiar con 549 personas a bordo, más 2 cadáveres. Y tenemos una de 3 metros. Alguien nos tiene que ayudar. ¿Lleváis ya cuántos años en el Mediterráneo? ¿5 o 6? Cinco. Justo ahora hace 5 años y voy camino de Lesbos porque hay que hacer un pequeño trabajo de recopilación de esos últimos 5 años, ¿no? De cuando llegamos en el 2015, que fue por estas fechas prácticamente, hasta ahora, ¿no? Todo lo que ha pasado, un pequeño resumen. Y bueno, y también recordar y ver cómo ha quedado Moria y el nuevo campo, que es una vergüenza más, ¿no? Es una vergüenza. 5 años después, sí. 5 años después, ¿tú crees que cómo están las cosas con respecto a cuando comenzasteis? Bueno, pues evidentemente que están igual si no han empeorado, ¿no? Lo único que ha cambiado es que la percepción de la opinión pública ya es diferente, ya hay más información y es más difícil de esconder lo que ocurre. Todas estas vulneraciones de convenios internacionales, incluso de derechos humanos que se están haciendo, pues ya llegan a la calle, llegan a todo el mundo, ¿no? En el 2015 nadie sabía prácticamente lo que estaba ocurriendo, nadie sabía lo que pasaba, ni casi que sabían dónde ubicar Siria en un mapa, ¿no? Y mucho menos que había una guerra civil en Siria que ya llevaba 5 o 6 años, ¿no? Ahora ya son 9 años de guerra, 9 años de movimientos, 9 años de oportunidades políticas para intentar mejorar la situación donde, bueno, en estos 5 años que nosotros hemos vivido, pues no se ha hecho prácticamente nada, ¿no? El campo es el mismo, se ha hecho un campo nuevo en Lesbos para poder albergar a estas personas que estaban en el campo de Moria, 17.000 en un campo de 4.000, y ese campo nuevo es completamente miserable, donde las primeras lluvias han demostrado que es impracticable, donde las mismas condiciones son higiénicas que el anterior, bueno, en fin, deplorable todo, ¿no? Y hay que seguirlo denunciando y hay que seguir informando de lo que ocurre para intentar, pues bueno, pues que poco a poco se haga más conciencia y se hagan mejor las cosas, ¿no? This is very hard. I want to study. I want go to home, my friends, play with my friends. And I don't. This is very hard. You don't know. No sé qué te avergüenza más, ¿no? Que seamos capaces de crear esos campamentos para personas que viven en unas condiciones infrahumanas, ¿no? O cómo les tratamos cuando llegan a Europa. En el documental se ve cuando llegan a París, cómo son tratados.
no sé, ¿es la gran vergüenza del siglo XXI, Óscar? Posiblemente la historia nos juzgará por este periodo, ¿no? Y pondrá a cada uno de nosotros en su sitio, ¿no? Yo lo que veo es que hay una falta de dignidad absoluta, los derechos se vulneran, no hay derechos y evidentemente que no hay justicia, ¿no? Para estas personas absolutamente parias, ¿no? O sea, no nos importan absolutamente nada. Es como si como si no fueran humanos, ¿no? Prácticamente, básicamente los vemos con los niños hacinados como ratas muerden a bebés en el campo de Samos, por ejemplo, ¿no? Y parece que esto sea normal, lo normalizamos, ¿no? Como si estas personas no merecieran un trato digno, ¿no? Independientemente del motivo que los ha traído a desplazarse, independientemente de su situación administrativa, independientemente de todo, yo creo que debemos respetar los convenios internacionales, debemos respetar los derechos humanos y debemos tratar a todas las personas con un mínimo de dignidad, ¿no? Yo creo que no es mucho pedir, ¿no? También el documental se ve como las llamadas guardias costeras, como hay un momento que hay dos barcos, ¿no? Y barcos de Libia tratando de convencer pues a barcos como el vuestro de que no rescatéis, de que no ayudéis a recogerlos, ¿no? A rescatarlos. ¿Cuál es la hipocresía de Europa con respecto a pues las devoluciones en caliente que se llaman, Óscar? Te lo explicaré muy breve. En el 2016, cuando salimos de Lesbos para estar, bueno, nos mantuvimos en Lesbos, pero nos fuimos al Mediterráneo Central. Cuando fuimos allí nos encontramos en medio del mar con esos grupos que ahora se les llama guardacostas, que ahora van uniformados porque Europa les compra esos uniformes, que ahora llevan barcos porque Europa se los da. En aquellos momentos llevaban unas lanchas, no llevaban uniformes y venían a por chocolate y tabaco a nuestro barco, ¿no? Eran milicias. Y en esos momentos nos decían todos, incluso la extrema derecha, que esos eran traficantes. Son los mismos, ahora son los mismos que antes llamaban traficantes, los que ahora se llaman guardacostas, en un país en guerra, en un estado fallido, donde no hay un estado jurídico, un estamento jurídico que garantice pues, los derechos de los ciudadanos, donde no se puede mantener la paz, donde no se puede mantener la seguridad en todo el territorio porque están en guerra, cómo Europa les financia para que digan que son guardacostas y que protegen las costas, ¿no? Y su única misión es evitar, por la fuerza evidentemente y con las armas, interceptar las pateras en aguas internacionales, que eso es piratería, y devolverlas a un país en guerra. ¿Y cómo está la situación? Porque vosotros habéis sido coaccionados, amenazados, denunciados. Óscar, ¿cómo está esa situación vuestra por vuestra labor, en realidad, por estar rescatando a seres humanos? Bueno, y nos dispararon también, ¿eh? O sea, que nos han intentado atemorizar de todas las maneras posibles, incluso con un secuestro. Así es bueno, que esa es por la vía militar, ¿no? Por la vía civil, administrativamente nos han parado el barco, nos han cuestionado nuestra labor. El trabajo de activista hoy en día se complica muchísimo más, ¿no? Porque, bueno, incluso tienes que trabajar en las redes sociales porque hay verdaderos equipos profesionales trabajando para difundir fake news, para desacreditar nuestra organización, para que la gente deje de donarnos, para que desaparezcamos. Es tremendo los frentes en los que intentan desgastarte, no solamente en la violencia y en la amenaza, sino en el jurídico, porque también tenemos demandas, y en el mediático, ¿no? Porque fíjate que hay campañas bien elaboradas no solamente contra la organización, sino contra nuestra propia persona, ¿no? Así es que está bastante difícil, ¿no? Se nos amenaza y se nos difama por las redes sociales, pero resulta que en los juzgados no. Como una persona que un día decidió, bueno, cambiar de vida y hacer lo que estás haciendo, ¿qué es lo que te ha dolido más? Lo que más duele es que no te ayuden, ¿no? Lo que más duele es ver cómo 28 gobiernos, o 27 en este caso, que podrían hacer mucho, no hacen absolutamente nada, ¿no? Esa falta de solidaridad entre estados, ¿no? Que dejan a los países que reciben la presión migratoria solos, como España, como Grecia, como Italia, ¿no?
o Malta, ¿no? que es lo que ocurre, ¿no? Y bueno, y que estos a su vez, pues bueno, siguen con esa inacción deliberada y bueno, y permiten que ocurra lo que está ocurriendo, ¿no? Y que vaya muriendo tanta gente. Estamos hablando desde 2014, unas 20.000 personas oficialmente, un dato oficial, que dudo yo de los datos oficiales, han muerto en el Mediterráneo, ¿no? Es muchísimo más que muchas guerras, ¿eh? Muchísimo más. Y siguen llegando más, menos, rescatáis cada vez más, menos, ¿cómo dirías? Pues bueno, Canarias está recibiendo una presión alta de llegadas, está cayendo en el sur de España, también decae en Italia, pero esto va cambiando, es oscilante, así es bueno, que son políticas de presión y de extorsión a otros países que hacen que, bueno, que a medida de que vayan recibiendo dinero, pues frenan a estas personas para que no salgan y a medida que necesitan más dinero, pues bueno, pues dejan salir para extorsionar a Europa para que vuelva a renegociar esos acuerdos económicos, que eso es lo que ocurre con Turquía, ocurre con Marruecos y ocurre con Libia, ¿no? Y la crisis sanitaria, ¿cómo influye, cómo agrava la situación de estas personas, Óscar, y de vuestra labor al mismo tiempo? En los países de origen, imagínate que si apenas tienen agua para beber, se van a lavar las manos cada vez por higiene y por seguridad, ¿no? Si ya de por sí nuestra labor era complicada, el COVID evidentemente a nosotros nos la complica, pero a ellos también muchísimo más, ¿no? Con este temor a ser contagiados, vuestra labor, vuestra día a día no es fácil. Cada misión precisa de 14 días de cuarentena por si acaso cualquiera de los tripulantes hubiera podido contraer el COVID, aunque nos hacemos pruebas a bordo, hacemos PCRs a bordo, tanto a los rescatados como a la propia tripulación, y llevamos un control de nuestra salud. ¿Te compensa el dedicarles a estas personas más tiempo casi que a tus hijos? ¿Cuál es tu reflexión? Si es que piensas en ello, ¿vas a seguir? Humanamente, por supuesto, supongo que te compensa, Óscar, pero no es fácil tampoco. ¿A qué estás dispuesto a renunciar? Esa es la pregunta que te tienes que hacer, ¿no? ¿A qué estás dispuesto a renunciar si tienes la posibilidad de salvar una vida, ¿no? 1, 2, 3, 5, 10. en Barcelona. You are okay. Hey guys. Yo reconozco que he sido un mal padre, ¿no? Por ausentarme tanto tiempo. Por un lado, me reconozco mal padre y por el otro, pues bueno, intento a mis hijos trasladarles el ejemplo de la dedicación, ¿no? De creer en que se pueden hacer las cosas y en que nadie te diga que no se puede hacer, ¿no? Que es lo que me decían a mí cuando intenté ir a Lesbos, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú allí? Pero tampoco pensaba que se montaría todo esto y que rescataríamos en 5 años 61.000 personas en el mar, ¿no? Podemos apoyar, podemos ayudar de muchas maneras, pero sobre todo vosotros no tenéis financiación pública, necesitáis de la gente que colabore, sois una ONG al fin y al cabo. ¿Cómo puede colaborar la gente, Óscar? No queremos tener financiación pública porque eso nos ataría demasiado, ¿no? Más del 90% de nuestros ingresos son donaciones privadas, ¿no? Pequeñas donaciones de la población, de la sociedad civil, porque así nos gusta llamarnos, ¿no? Nosotros somos una movilización ciudadana, ¿no? Más que una organización, que estás haciendo lo que toca y que tienes a la sociedad civil de tu parte, ¿no? Que estamos en el lado correcto de esa historia que luego nos va a juzgar a todos, ¿no? Y ahora es el momento de posicionarse, ¿no? Es decir, ¿de qué lado estabas tú cuando esto estaba pasando, ¿no? Que tus nietos te lo pregunten y puedas decir, pues yo estaba de este lado, ¿no? Y en contra de todo el mundo seguíamos estando intentando salvar la vida de esas personas en el mar y nada más. Pues así es, para que cambien las cosas tenemos que pasar a la acción los ciudadanos y no solo votar. Y tener en cuenta incluso nuestro voto cuando vamos a hacerlo, porque no todos ayudan, por ejemplo, en este caso, ya que estamos hablando de migrantes, los ayudan, los apoyan, algunos los rechazan, de hecho.
En fin, lo dejamos aquí porque vas camino del aeropuerto. Muchísimas gracias, Óscar, por tu tiempo, por vuestra labor. Siempre nuestro reconocimiento y nuestra gratitud, de verdad. Gracias y hasta pronto. Estaremos en contacto. Gracias a todas y a todos. Un Hasta abrazo. la próxima.